Hola, buenas. Vamos a empezar otra media hora de clase. Bueno, disculpen que que me he excedido en los videos. Voy a tratar de que sean de media hora. Lo que pasa es que hay temas como el pasado que vi de rectificador de onda completa, que no quisiera interrumpirlo y continuarlo en otro video, por eso me prolongo hasta que termino, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver este rectificador, el rectificador de onda completa tipo puente. Se le llama tipo puente porque de hecho pues los 4 diodos forman un puente de Winston. Y bueno, tiene como carga tiene una resistencia, ustedes aquí lo ven, es una resistencia como carga, pero no necesariamente tiene que ser una resistencia, puede ser carga de tipo capacitivo o inductivo, o puede ser una carga puramente combinada de tipo resistivo inductivo, que es muy común cuando se conectan motores, ¿sí? Aquí tengo ya la cuadrícula en donde voy a trazar las gráficas. Si ustedes alcanzan a ver ahí en la imagen, hasta arriba tengo BS, el voltaje de la fuente. Aquí va a ir el voltaje de secundario, BS secundario, corriente de secundario. Entonces aquí está el voltaje secundario. Aquí está B0, voltaje de salida. Después tengo acá abajo el voltaje del diodo 1, solo del diodo 1, su gráfica es similar en los otros 4 diodos. La corriente de uno de los diodos, voy a trazar de preferencia la de este diodo, el diodo 1, y hasta abajo la corriente de salida. Entonces vamos a empezar con este circuito. Primero que nada, BS, voy a ir anotando aquí. BS es proporcionado por el secundario de un transformador. Se puede poner este circuito directo a la línea, pero hay que tener muchas precauciones. Normalmente se usa el secundario de un transformador, que es el que suministra este voltaje. Así que como primer dato ahí estoy señalando, déjenme enumerar aquí, número 1, ¿no? Entonces, como primer dato, el voltaje lo proporciona el secundario. Segundo punto va a ser este circuito opera, lo voy a poner aquí, a cada semiciclo de BS opera un par de diodos. Así que un par de diodos opera con cada semiciclo. Cuando tenemos semiciclos positivos ahí, o sea BS es mayor a 0 volts, cuando sea positivo, entonces nuestra polaridad, aquí lo voy a poner con color verde, nuestra polaridad va a ser esa. En ese momento ustedes pueden apreciar que el positivo se refleja al ánodo de D1, ¿sí? El positivo al ánodo de D1, estaría en disponibilidad de conducir, y también el negativo
Bueno, voy a continuar con el positivo. El positivo está al cátodo de D2 y D2, por estar el positivo al cátodo, D4 no conduce. Cuando el positivo de la fuente está al cátodo, pero cuando está al ánodo, D1 se dispone a conducir. De la misma forma, abajo, el negativo de la fuente está al cátodo de D2. Entonces este tiene disponibilidad para conducir porque estamos aplicando un potencial negativo en su cátodo. El diodo D3 tiene potencial negativo, o sea, este negativo lo tenemos al ánodo. Eso hace que no tenga disponibilidad para conducir, se predispone a no conducir. D4 y D3 se predisponen a no conducir. D1, D2 tienen disponibilidad para conducir, ¿sí? Incluso aunque se atraviesan los elementos, vean, este positivo que está aquí, si este diodo conduce y lo traslado hacia acá, va a estar en el ánodo de D2, así que diría que el positivo va a estar al ánodo, negativo al cátodo, y D2 tiene que conducir. Lo mismo con D1, el positivo está al ánodo y el negativo, cuando paso por estos elementos, está al cátodo. El negativo lo hago pasar por los elementos que tienen la disponibilidad a conducir, no por los que no tienen disponibilidad a conducir, porque obviamente van a estar abiertos estos dos. Entonces, con el voltaje positivo, D1 y D2 van a estar en directa. Yo los indico como encendidos. Y el otro caso, cuando BS sea negativo, es decir, cuando tengamos polaridad contraria, como está aquí con verde, con esta polaridad se van a invertir los papeles. En vez de que D1 y D2 estén en directa, va a ser ahora D3 y D4. Ellos van a estar en directa, o sea, encienden. Si estos están en directa, los otros, que ahora va a ser en este caso D1 y D2, van a estar en inversa. Podemos apreciar que D3 y D4 están en directa con esta polaridad, porque ahora el negativo, el potencial negativo, está al cátodo de este diodo, así que eso hace que tenga disponibilidad a conducir. Y el negativo a su vez está al ánodo de D1, eso lo pone en predisposición a no conducir. D4 tiene potencial negativo en su cátodo, él sí. De la misma forma, este positivo lo tengo al cátodo de D2, y ahora D2 es el que tiene predisposición a polarizarse inverso, y el positivo lo tengo al ánodo de D3, y D3 es el que tiene predisposición a polarizarse directo. Si se va a polarizar directo, este positivo lo trasladaría al ánodo a través del resistor, al ánodo de D4, así que D4 tendría el negativo en su cátodo y el positivo por acá, en esta trayectoria, al ánodo, y D4 estaría encendido. Y lo mismo, este negativo, cuando conduce, este negativo se traslada a través de la resistencia al cátodo de D3, ¿sí? El negativo a través de la resistencia y el diodo que conduce al cátodo de D3, y su positivo al ánodo. Entonces este va a conducir, D3 y D4, D1, D2 no conducen, ¿sí? Esas son las secuencias que se van a registrar cuando tengas semiciclo positivo, semiciclo negativo. ¿Dónde está mi borrador? Acá anda. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Regreso a mi circuito original. Seguimos
con los comentarios ahí, pero los vamos a hacer basados en el esquema equivalente de cómo se vería bajo estas condiciones el circuito. Voy a trasladarme a la otra mitad del pizarrón, o bueno, no mitad, a la otra parte que nos queda. Ahí lo tenemos, ¿sí? Y voy a estar de manera frecuente pues moviendo hacia el rectificador, regresando hacia las expresiones que escriba. Entonces fíjense lo primero que tenemos, ¿no? O sea, primer caso, cuando el voltaje es positivo, cuando estamos en el semiciclo positivo, punto número 3. Entonces 3. Con BS mayor a 0, ¿sí? Habíamos dicho que D1 y D2 conducen. El circuito se va a ver de esta manera. Voy a operar con diodos reales. D1 conduce, D2 conduce. Este diodo acá es D1, D2, D3 está por aquí, sería con esta polaridad su voltaje BD3, y D4 con esta polaridad BD4. Por acá está el voltaje BS, y la polaridad que tenemos en este momento es así, o sea, corresponde con el positivo de las terminales, que lo indico con ese punto, el positivo de las terminales. Entonces observen ustedes cómo aquí tengo indicado cómo mido el voltaje de salida, cómo mido la corriente I0, y nada más ahí, ¿no? Esta es la resistencia RL. ¿Qué observamos aquí primero? Que estos diodos BD1 y BD2 tienen un voltaje igual al de encendido. Así que con el semiciclo positivo, D1 y D2 conducen. Voy a graficar BD1. Me voy a las gráficas que tengo aquí. Voy a mover tantito para que se vea la gráfica. Allí lo tenemos, BD1. Entonces empiezo con el voltaje de alimentación BS, ¿sí? El voltaje BS lo voy a poner, voy a trazar BS primero, sí, va. Aquí tenemos el voltaje BS. Mi gráfica pues no va a ser perfecta, pero es suficiente para entenderse. Entonces el voltaje de alimentación tiene un voltaje BP. Ese es el voltaje, perdón, no le voy a poner BP, va a ser en relación con el secundario. Entonces va a ser BS de secundario máximo. La M es máximo, ¿sí? BSM.
Abajo tengo lo mismo, o sea, es BSM pero negativo. Aquí tengo menos BSM. Ese es mi voltaje secundario. Después, ¿qué sigue? Bueno, lo que es obvio, los diodos se encienden con V de on. Entonces, este diodo D1 en el semiciclo positivo va a reflejar una caída de 0.7, ¿sí? No voy a detallar el momento en que arranca y se vuelve a apagar. Voy a considerar que es desde el principio hasta los 180 grados. Entonces, hacemos de cuenta que aquí brinca a 0.7 o 0.6, lo que nosotros quieramos considerar, o 0.65 al voltaje de encendido. Y para no indicar un número, pongo nada más así, V de on, ¿sí? Ahí ya alcanzó ese voltaje, el diodo. Ahora, regresando al circuito que tienen acá, ¿cuál es el voltaje entonces que cae en V0? Si nos fijamos, cuando recorremos el circuito que se cierra, el circuito que se cierra abarca lo siguiente: la fuente Vs es una subida, luego venimos por acá, pasamos por D1 y es una caída, después pasamos por RL que es otra caída y después por D2 que es otra caída y llegamos al punto donde partimos. Así que nuestra malla que está circulando es todo este trayecto. Así, siguiendo mi dedo, es todo el trayecto que está operando, ¿sí? En este trayecto, este voltaje Vs se reparte en el voltaje de diodo, el voltaje de salida y el voltaje de encendido, ¿no? Entonces, aquí decimos cómo el voltaje Vs es el voltaje del diodo 1 más el voltaje de salida más el voltaje del diodo 2. Entonces V0 V0 va a ser Vs menos 2 veces la caída del diodo, ¿sí? Así que el voltaje de salida es similar a la senoidal que está entrando, menos una caída de 2 veces el voltaje del diodo, porque dos diodos están operando. Así que acá a la salida vamos a observar el mismo semiciclo de entrada. Lo podemos imaginar completo, ¿sí? Aunque no va a ser exactamente completo porque arranca con los hasta que alcanza 0.7, este voltaje alcanza el voltaje de encendido del diodo, ¿no? Hasta que alcanzo este voltaje es cuando arranca acá el semiciclo, pero para efectos de análisis rápido vamos a pensar que desde el principio enciende y se deja ver todo el semiciclo a la salida, pero no llega a este valor. Hay que restarle 2 veces la caída del diodo. Entonces aquí en esta parte tengo Vs M menos 2 veces la caída del diodo. Voy a borrar ahí otra vez. Estoy haciendo ajustes porque no me queda, está muy apretado aquí el espacio. Entonces este es V0, ahí está V0 y voy a poner acá VSM menos 2 veces VD de encendido, ¿sí? Creo que sigue quedando muy apretado. Otra vez es VSM menos 2 veces el voltaje de diodo de encendido. Ahí está, ¿no? Entonces ese es el máximo que va a alcanzar. Esta pico menos la caída de mis 2 diodos es lo que alcanza. Ahora nos vamos con la corriente ID. Si nos pasamos al circuito que tenemos acá, ¿sí? Entonces
Bueno, es que hace rato me refería ya, ¿no? O sea, les decía, el pico que alcanza aquí es el pico de la entrada menos las dos caídas del diodo, estas dos caídas, ¿sí? Ahora nos vamos con la corriente ID. La corriente del diodo, de cualquiera de estos diodos que están conduciendo, es la misma corriente de salida, si ustedes se fijan en ese momento. Entonces, bajo estas condiciones, estamos diciendo que la corriente I0 es la que circula por D1 y por D2, la misma corriente, ¿sí? Como es la misma corriente que pasa por la carga, entonces la corriente de estos diodos sería la corriente de la carga, que es B0 sobre RL. Si ustedes se fijan, la corriente va a tener la forma igual a la del voltaje, solamente atenuado en esta división, reducido en este factor 1 sobre RL, pero va a ser la misma forma. Entonces la corriente de salida, que es la corriente del diodo, de cualquiera de estos dos, va a ser la misma forma del voltaje atenuada sobre RL. Así que estas dos gráficas tienen la misma forma, porque la corriente de salida es la corriente del diodo. Voy a trazarla, ya le dejé aquí su espacio para que quede. Aquí igual. Ahí está, ¿no? O sea, se supone que son iguales estas dos, así. ¿Y hasta dónde llega? Bueno, pues hasta, como es el voltaje sobre la resistencia, sería este valor sobre RL. Cualquiera de estos dos se refiere a ese máximo. Este voltaje sobre RL. Entonces aquí, espero que se alcance a ver bien, es BSM menos 2 veces BD on sobre RL. Y para que no me estorbe el nombre del eje, la variable a la que me refiero, pongo por acá ID. Lo mismo esta otra corriente I0, la muevo de su lugar y la pongo por acá y es I0, ¿no? Ahí está indicada. Entonces aquí igual vuelvo a indicar BSM menos 2 veces el voltaje encendido sobre RL. Ahí tenemos ya todas las gráficas del primer semiciclo, ¿sí? Voltaje de la fuente, voltaje de salida, voltaje del diodo, con su caída, el diodo que está conduciendo en ese momento, la corriente de ese diodo, como hay conducción cuando está encendido, y la corriente de salida, ¿sí? Lo que le pase a este voltaje, a este diodo, le va a pasar a los 4 diodos. Ahora vamos con el otro semiciclo. Aquí ya vimos cuando Bs es mayor a 0, ¿sí? Voy a borrar aquí mismo para no moverme hacia otro lado, y voy a cambiarle aquí. Vean, ahora voy a poner cuando Bs es menor a 0. Cuando Bs es negativo, la polaridad que actúa va a ser al revés. Entonces tengo positivo aquí abajo, negativo arriba, y con esa polaridad se invierten los papeles. Ahora estos diodos van a conducir, así que borro el circuito abierto de ellos dos y abro estos de acá, que son los que se van a apagar. Va a ser así. Estoy viendo el circuito
original para ver cómo van las polaridades. Estos quedan abiertos. Este es así, BD, y lo mismo este otro tiene así, ¿sí? El voltaje de cada diodo. Entonces BD1 es el voltaje que estamos trazando, ¿sí? Este es mi circuito ahora, esta es la polaridad que tengo. Entonces vean, los papeles ya se invirtieron. El voltaje del diodo que ahora enciende es este diodo, que es el diodo 4, el diodo 3. Entonces diodo 3, diodo 4, ¿sí? Así que ahora sería el voltaje del diodo 3 y del diodo 4 va a ser el de la fuente que consideremos, punto 6, punto 65, punto 7, el que nosotros quieramos fijar, ¿no? El más típico, el que nosotros encuentremos más frecuentemente en nuestros circuitos, ¿sí? Entonces yo le pongo BD on, y ahora BS, otra vez, veo la malla que ahora está operando. Fíjense, con esta polaridad que está tomando la fuente, la corriente ya no va a ser hacia acá, hacia el lado positivo de la terminal, sino hacia abajo, con la polaridad que está tomando. Entonces la corriente va a circular así, va a pasar por el diodo 3 y va a volver a pasar en la misma dirección positiva por RL, ¿sí? La corriente, estableciendo un voltaje otra vez positivo. Así que el voltaje se invirtió, pero el sentido que toma, debido a los diodos que ahora conducen, hace que la corriente pase otra vez positiva y la caída vuelva a ser positiva. Así que esta corriente sale acá, toma este diodo, pasa por RL, pasa por D4 y llega a la fuente que la suministró. Y otra vez sale la corriente, pasa por D3, por RL y D4 y produce estas caídas de voltaje, ¿sí? Así que BD3 y BD4 tienen ese voltaje de encendido. La ecuación de malla, vamos a ver la ecuación de malla, nada más que no es conveniente usar la polaridad que en realidad toma la fuente, ¿sí? O sea, no es conveniente la polaridad que toma la fuente, sino la polaridad con que se mide, ¿no? O sea, siempre medimos así. Le voy a poner aquí, más, menos, ¿no? Esa es la polaridad con que medimos. Es punta roja, punta negra. Y en base a ella hacemos nuestra ecuación de malla. Entonces, fíjense otra vez aquí, en la ecuación de malla. Aquí va a ser, la voy a plantear la ecuación, voy a borrar esto. Vamos a hacer el recorrido de la malla para que vean cómo queda. Es una subida de voltaje y la pongo negativa por el signo. Lo voy a poner, el signo que me encuentro es el signo que voy a escribir en mi recorrido. Así que empiezo por aquí y me encuentro con un menos. Pongo menos BS. Ahora voy por acá por este diodo D4 y me encuentro con otro menos, que es menos el voltaje de encendido. Paso por la resistencia, me encuentro con otro menos y sería menos B0, ¿sí? Entonces menos B0. Y llego a este diodo D3 y me encuentro con otro menos aquí. Entonces sería menos BD on igual a 0, ¿sí? Fíjense, todos los términos fueron menos BS, menos BD on, menos B0, menos BD on. Aquí está la suma, ¿no? Y despejo el voltaje de salida. Entonces mi voltaje de salida me va a quedar así. Me va a quedar menos BS menos 2 veces BD on. Esta es la ecuación de mi voltaje de salida. Pero como BS es negativo, está tomando valores negativos en este semiciclo y va a llegar a un máximo que va a ser menos BSM. Entonces aquí este negativo se cancela
con el negativo interno que toma la variable es negativa y cancela a este, así que me va a dar, hago de cuenta que estoy viendo los semiciclos positivos de esta señal, ¿no? O sea, esta señal que es negativa se cancela con este menos y hago de cuenta que el semiciclo se sube, se dobla hacia arriba y veo el semiciclo positivo restándole 2b de on, o sea, un comportamiento igual al de el caso del primer semiciclo, ¿sí? Así que como Bs es menor a 0, entonces a ver si alcanza, no, como Bs es menor a 0, se cancela el signo negativo externo, dando ahora nuevamente voltajes positivos. ¿Sí? A ver si se alcanza a ver ahí. Sí, sí se alcanza a ver todavía en la pantalla, ¿no? Aquí me queda un poquito borrosa. Ahí está. Voltajes positivos. Entonces, por esa razón, aunque la expresión trae un menos Bs, no más Bs, como Bs es negativo, es como si tuviéramos el valor positivo del semiciclo restándole otra vez la caída, y eso es lo que se va a ver a la salida, ¿sí? Así que vamos a ver entonces ahora los diodos. Estos diodos están encendidos, pero D1 ya no está encendido ni D2 encendido, ¿sí? Como no está encendido, ¿cuánto voltaje hay aquí? Ahora queremos saber cuánto voltaje tiene este diodo. Pues lo único que hacemos, si ustedes se fijan, es ver esta malla externa, ¿sí? Observen esta malla externa que tenemos aquí. No tenemos que analizar esta malla de acá. O sea, la malla externa o el lazo se le llama porque implica otras trayectorias. Entonces, este lazo, si se fijan, tiene a Bs con la misma polaridad que el voltaje de este diodo. O sea, este diodo va de menos a más, y en el camino que yo sigo así, de menos a más y de menos a más, o sea, esta y esta fuente se suman. Las dos llevan la misma polaridad. En mi trayecto, esto es una subida de menos a más, y también acá de menos a más, así que se suman. Estas dos fuentes se suman y se reflejan aquí en el circuito abierto. Nosotros vamos a ver que BD1 va a tener la suma de estos dos voltajes en el circuito abierto. Así que para nosotros, se alcanza a ver ahí, BD1 va a ser voltaje de la fuente, Bs, más BD-ON, ¿sí? El voltaje del diodo 1. Parecería que estoy sumando dos valores positivos, pero Bs es negativo. Como Bs es negativo, es el semiciclo negativo, entonces el voltaje del diodo es negativo, solo reducido, solo restado con un signo contrario, un voltaje de signo contrario de BD-ON, que va a ser 0.6 o 0.65 o 0.7, lo que yo le ponga. Pero este voltaje BSN va a llegar a alcanzar este valor, que es menos BSM. Así que este va a ser el mismo valor que acá. Va a llegar a alcanzar este voltaje así, y le tengo que restar una caída del diodo. Solo una caída, no le resto dos caídas. Aunque haya dos diodos encendidos, solamente en este trayecto interviene la caída de un diodo. Por eso aquí aparece, ¿no? O sea,
se suma este con este y ese voltaje se refleja acá. Ustedes lo ven, positivo con positivo, por eso BD1 es BS, y también BD-ON, su positivo está a través de la fuente, no importa, está también al positivo. Vean, positivo con positivo y negativo con negativo, lo mismo negativo con negativo, ¿sí? Entonces este diodo se lleva la suma de estos dos voltajes, pero este es negativo y lo vamos a ver así, como un valor que en realidad termina siendo menor a 0, o sea, esto verifica que está en inversa. El diodo D1 está en inversa y su corriente ahora va a ser de 0, ¿sí? Entonces aquí en el circuito pues se ve inmediatamente que la corriente es 0 y lo vamos a trazar. Vamos a ver el voltaje de salida primero. El voltaje de salida lo tenemos el voltaje de salida, ¿no? Voltaje de salida es este término. Entonces aquí lo tengo, es P0 igual a menos Bs menos 2 veces BD-ON. Como este es negativo, se cancela con este y se vuelve positivo. Al positivo, al semiciclo positivo, le resto 2 veces la caída del diodo. Entonces voy a ver otra vez un semiciclo igual. Ahí está. Nada más déjenme trazarlo lo mejor que se pueda. Entonces, otra vez veo un semiciclo positivo y llega a Bs menos 2 veces la caída del diodo. Ahí está, ¿sí? Después en la siguiente gráfica es BD1. BD1 acabamos de ver, es el semiciclo negativo. Este es negativo porque Bs es menor a 0 y le sumo BD-ON. Entonces va a hacer esto, el semiciclo negativo, ¿sí? Semiciclo negativo, pero no va a llegar hasta este voltaje porque le tengo que sumar BD-ON, esta caída. Entonces aquí estamos ahorita trazando el voltaje de ese diodo y me queda entonces aquí va a ser menos BSM más BD-ON, ¿okay? Menos BSM más BD-ON. ¿Hasta dónde llega el diodo inverso? Hasta este voltaje. Solo que el diodo fuera ideal y valiera 0 volts su encendido, entonces solo llega hasta menos BSM completo. El semiciclo completo se reflejaría acá, pero si lo considero real, como en este caso, pues le tengo que quitar la caída de uno de los diodos, como vimos en el esquema de acá, ¿no? O sea, en la malla externa, esta caída interviene aquí. Entonces, ese es mi voltaje BD1. Ahora, como el diodo está en inversa, su corriente es 0, entonces aquí vale 0. Trazo 0 acá, 0. ¿Sí? Y entonces la corriente de salida también vale 0. Pues no, ¿verdad? O sea, la corriente no vale 0 porque ahora la está suministrando la fuente a través de D3 y D4. Entonces, la corriente la está suministrando esta fuente a través de estos diodos. Así, la está suministrando de esa manera, ¿sí? Porque en realidad la fuente, aunque esta es la polaridad de las terminales, la polaridad real está al revés, ¿sí? O sea, su polaridad real es así, más, menos, su polaridad real. Así que la corriente está circulando así. Y va a volver a pasar por I0 con una expresión igual a la que encontramos en el primer semiciclo. Así que se va a volver a ver otra vez este voltaje sobre la resistencia. Este voltaje sobre la resistencia me va a dar otra corriente igual que esta, así que voy a ver aquí lo mismo.
pero ahora corresponde a este semiciclo que es V0 sobre RL. El periodo de la señal Bs es aquí, en este punto. Bueno, lo voy a poner hasta acá. Vean, el periodo es T aquí, ¿sí? T, el periodo. Lo mismo acá. Aquí se cumpliría el tiempo T. Pero esta señal ya ha generado dos comportamientos iguales, lo que quiere decir que tiene el doble de la frecuencia, porque solamente requirió medio periodo para generar un ciclo de la señal, solo medio periodo para generar un ciclo. El otro medio periodo ocurrió otro ciclo, y así va a ser repetitivo. O sea, aquí vamos a tener otra vez esto y otra vez esto. Acá va a volver a encender con el semiciclo positivo el diodo D1, y cuando se haga negativo va a volver a generar otro voltaje negativo inverso. La corriente del diodo va a ser 0 aquí, pero cuando vuelva a encender va a volver a producirse algo como esto. Y cuando se vuelva a hacer inverso el voltaje del diodo, se va a volver a abrir el diodo y ya no hay corriente. El voltaje, la corriente de salida va a seguir siendo todo este voltaje dividido sobre RL, así que me va a producir comportamientos iguales. Y ese va a ser el comportamiento del rectificador de onda completa. Aquí igual ustedes pueden desear obtener el valor promedio o RMS de esta señal, que ustedes ya lo saben sacar, el valor promedio o RMS de esta otra. Aquí lo que nos interesa, por ejemplo, es que el voltaje inverso del diodo toma este valor, y ese valor en su tamaño, en magnitud, debe ser menor al máximo que soporta el diodo. Acuérdense que el máximo que soporta el diodo se le llama el PIB, voltaje pico inverso. Así que este tamaño debe ser más chiquito que ese voltaje que soporta el diodo. El diodo debe soportar más que esto, o sea, un mayor voltaje, ¿no? Pero este debe ser menor, ¿sí? La corriente del diodo aquí está. Si ustedes quieren sacar corriente promedio, pues analizan esta señal rectificada de media onda, que ya saben cómo es la ecuación de valor promedio o de valor RMS. Ya nada más es aplicar este número que está aquí, es un número como la corriente pico del diodo, la corriente pico, ¿no? Entonces, ya si ustedes quieren valor medio, ya saben que era el valor medio de una señal rectificada de media onda, ¿sí? Ya saben que la corriente promedio, por ejemplo aquí lo voy a poner, es I de average. I de average era el valor pico sobre pi. Así que, ¿cuál es el valor pico? Pues es todo esto que está aquí. Toda esta expresión es el valor pico. Eso se divide sobre pi y me da el promedio. Igual en esta señal, ustedes ya saben que el valor promedio de esta, de una señal rectificada de onda completa, que en este caso sería la corriente I0 promedio, pues sería 2 veces el valor pico de la corriente, ¿sí? El valor pico de la corriente le voy a poner I0P sobre pi, ¿sí? Es el doble, ¿no? 2 veces el valor pico sobre pi. ¿Y cuál es el valor pico de salida? Es OP, output pico, ¿no? Salida pico. Entonces, 2 veces el valor pico sobre pi. Este valor pico, pues es este también, o sea, es igual acá, ¿no? ¿Sí? Así que aquí estaríamos viendo el doble de lo que hay arriba. El valor promedio de esta corriente es el doble de la que pasa por un diodo. Y el valor RMS se puede hacer un cálculo también similar.
sacar el RMS de esta señal, sacar el RMS de esta y compararlas para ver cuánto es una con respecto a la otra, ¿no? Aquí estamos viendo que este es el doble de esta, hay que compararla de los valores RMS, ¿sí? Así sería lo que es el rectificador de media ohm. Bueno, esto termina un primer video de esta clase y esperamos ahorita el que sigue.